recuerdo tener como 7 años y creo que ya lo sabía, como que siempre me preguntaban la típica pregunta de familia de ¿qué te vas a dedicar cuando seas grande? ¿O qué quieres ser cuando seas grande? Y yo siempre decía que quería estudiar música, pero obviamente creo que no sabía que eso involucraba como 1000 ramas distintas, pero llevo tocando instrumentos como desde los 3 años, entonces ya sabía que quería algo como por ahí. Sí, empecé, yo siempre he sido como muy fanática de la literatura, de los libros, de la poesía, entonces como que me enamoré de la lectura y de la escritura muy chiquita, y empecé a escribir desde muy chiquita y recuerdo que empecé como ya a escribir canciones en mi cuarto como a los 13 años. Sí, mira, yo nací en Venezuela, en Caracas, pero me fui a Miami a los 6 años y claro, ¿no? O sea, de muy muy chiquita sí tengo muchos recuerdos de Venezuela y gracias a Dios pues toda mi vida he regresado a visitar a mi familia, que la mayoría se quedó allá, entonces sí tengo muchos recuerdos hermosos de Venezuela, de mi infancia muy chiquita, pero también de pues mi adolescencia, mi niñez, que siempre iba a visitar a mi familia allá. Buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo crecí, o sea, obviamente pues en un ambiente bilingüe porque Miami es una ciudad en Estados Unidos, pero es una ciudad totalmente latinoamericana, donde toda la gente con la que yo me crié eran hijos de latinos o de hispanos, entonces para mí era como muy normal y creo que nunca me cuestioné eso de tener una doble nacionalidad, doble cultura, porque todos mis amigos del colegio de la infancia, todos la tenían y Miami es una ciudad hecha por latinos y por inmigrantes, entonces el español casi que es como el idioma oficial. Entonces crecí como hablando siempre inglés y español y también escribo, o sea, empecé también escribiendo en inglés, pero por alguna razón me enamoré del español más, como que siento que no sé, naturalmente en mi casa siempre se habló español y yo empecé a escribir como que en mi cuarto canciones y aunque me encantaba el inglés también, me enamoré más del español, no sé por qué, naturalmente fue como una inclinación que tal vez por mi casa, tal vez por el idioma con el que hablaba con mis papás, no sé, fue como una inclinación muy intuitiva y también siento que la música en español, pues más como cantautora o pop, fue bajando un poco a nivel comercial, entonces yo no crecí como con muchas referentes, o sea, yo tengo 20 años, entonces yo como a los 10 todas mis referentes eran cantantes en inglés, no crecí mucho como con cantantes pop, cantautoras en español, entonces tal vez intuitivamente como que quise intentar eso, ¿sabes? Claro, ¿no? Y a mí también me encanta componer para otros artistas, entonces me encantaría poder componer en inglés para otro artista, hoy en día lo haría 100%. Me encanta también hacer como adaptaciones, he trabajado en un par de proyectos así. Y me encantaría como poder hacer más cosas en Spanglish tal vez en el futuro, claro. De autores me encanta mucho Isabel Allende, me inspira mucho como su forma de escribir y su narrativa, entonces crecí leyendo mucho de sus libros. Me gusta mucho un autor uruguayo que se llama Eduardo Galeano, y de poetas, mis poetas favoritos son Salinas. Me encanta él y me inspira mucho su forma de escribir. Emily Dickinson también, y Cummings también me gusta mucho. Tengo como varias influencias ahí de diferentes épocas. Mira, me gusta como que buscar inspiración de cualquier lugar y como soy fiel creyente de que uno tiene que estar en una retroalimentación constante, entonces me gusta estar leyendo siempre como para poder abrir esos recovecos de creatividad en mi cerebro, ¿sabes? Y me gusta inspirarme pues normalmente como de vivencias personales, pero también no cerrarme a nada. O sea, he escrito canciones sobre historias de amigas que tal vez me cuentan algo y eso me inspiran, o de conceptos o de cosas que veo en la calle, o de un libro y una frase y eso me inspira, me abre un concepto. Como que me gusta simplemente poder contar historias y más que todo jugar como con las palabras. Creo que para mí lo que más me emociona es como lo que uno puede hacer con las palabras, entonces pues lo que sea.
Gracias. Yo creo que, como te dije, o sea, me gusta poder contar historias desde diferentes ángulos, así sean cosas muy personales o simplemente conceptos que quiera explicar. Y creo que todos tal vez tenemos como mucho más en común de lo que pensamos. Detrás de esta canción, bueno, Escapar de mí es una de mis favoritas de mi álbum que va a salir pronto, es uno de los sencillos que salió de este proyecto. Y es una canción que todo el proceso como de composición me ayudó muchísimo a mí a desahogar algo que yo necesitaba desahogar en ese momento, que era que sentía que estaba como atascada en un ciclo vicioso de ser mi peor enemigo y como de no creer lo suficiente en mí. Y yo en general soy una persona muy social y muy como me encanta compartir con la gente, pero también soy muy hermética, soy como muy introvertida y reservada a muchas cosas. Entonces a veces siento que paso mucho tiempo en mi cabeza, y un día escribí como en mi celular de que paso mucho tiempo en mi cabeza, y le estaba tratando de expresar a un amigo algo que a mí me estaba pasando, de que yo sentía que estaba pasando demasiado tiempo dentro de mi propia cabeza, que yo era la que me autosaboteaba, que no podía como dar un paso adelante. Y él me dijo: mira, Joaquín, todos los días buenos que tengas, úsalos como gasolina para los días malos, que tal vez sean un poco más difícil, y solamente úsalos como gasolina para ir en autopiloto. Y eso a mí me quedó como súper plasmado. Entonces hay una parte de la canción que dice como aunque a veces me sienta fuera de mi cuerpo, voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo. Y hablo un poco de eso, como de sentirte en ese atascado o atascada en ese ciclo vicioso de no sentirte suficiente, pero también sentir que tú mismo te estás autosaboteando. Creo que es algo demasiado real y algo que a mí me pasa un montón. Entonces esa canción fue como un desahogo para mí. No, sí, total. Pero creo que el miedo es parte de, o sea, creo que sin un poco de sacrificio emocional, como que al final las cosas más, yo en mi opinión, como que las cosas más honestas siempre van a venir desde un lugar de vulnerabilidad y de a veces, no siempre, pero a veces como hasta de miedo, ¿no? Y creo que un poco de ese miedo de debería decir esto no es demasiado fuerte, también hace que conecte con la gente, porque a veces pues tú puedes escuchar una canción y decir como wow, esta persona dijo algo que yo no pude decir en voz alta, y eso en verdad lo que nos recuerda es que todos somos mucho más parecidos y que todos pasamos por lo mismo, mucho más de lo que pensamos, ¿me entiendes? Entonces sí, obviamente a veces me da como miedo de tal vez ser muy honesta o hablar demasiado en las canciones, pero también recuerdo que parte de la razón por la que yo escribo canciones es para retratar como diferentes etapas de mi vida y para poder desahogarme. Creo que todo el mundo hace música por diferentes razones, pero para mí, en lo personal, muchas veces es como algo de catarsis y de desahogo. Entonces nada, creo que viene con eso, no sé. No llames lo mío nuestro, honestamente es una de mis canciones favoritas del álbum, porque siento que primero a nivel como sónico es un poco distinto a lo que vengo sacando hasta ahora, entonces me pareció muy chévere como poder mostrar ese lado de mí, ¿sabes? Pero también es una canción que habla un poco, juega un poco sarcásticamente con el concepto cliché de volver a encontrarte a esa persona que te hirió o con el que tuviste una relación, con la que tuviste una relación tóxica, esa persona que te hirió, que te hizo daño y que te costó tanto como dejar esa situación ir, y ya cuando tú la dejas ir, cuando estás del otro lado, cuando cerraste ese ciclo, regresa esa persona y te dice: ay, perdóname, no fuiste tú, no eres tú, soy yo, y yo te debí haber tratado mejor hace un año y perdóname. Entonces juega como un poco sarcásticamente con eso, y creo que la canción a nivel visual como que pinta exactamente lo que pasa lo que pasó en ese momento, casi que molecularmente. Entonces nada, fue como súper divertido poder plasmar todo eso en la canción, y más que todo creo que el proceso de composición fue muy divertido para mí. Sí, yo al principio no quería que fuese tan explícito como a nivel de contar la historia visualmente, pero intentamos como llevarlo por otro lado hasta que dije no, lo que cuenta la canción es esto, y aunque sea como algo demasiado cliché de volver a encontrarte a esa persona en la fiesta, es algo real, ¿me entiendes? Es algo que pasa y que me pasó a mí, y lo quise plasmar exacto
en el video casi que hasta sarcástico, como casi que hasta parezca como demasiado literal, ¿me entiendes? Quería que pareciera un poco Truman Show, ¿sabes? Como demasiado literal, tú viéndolo desde afuera. Sí. Pesimista es una canción que también va a formar parte de este primer álbum y fue uno de los sencillos. Y Pesimista es una canción que escribí en uno de los primeros viajes que hice con mi música así lejos de mi casa. Hace como 1 año y medio estuve aquí en España y tuve la oportunidad de hacer como una gira por colegios aquí. Y fue, creo que la primera vez que estaba como tan lejos de mi casa haciendo música, yo sola en España, ¿sabes? Y estaba en un cuarto de hotel aquí en Madrid y escribí la canción sobre extrañar a una persona que tienes lejos en casa, sobre sentir que te enamoraste por primera vez y que estás como viviendo todas estas cosas nuevas y que quieres que esta persona las viva contigo. Y juega un poco con esa idea de estar lejos de esa persona que quieres y querer vivir todas estas cosas nuevas con esa persona y mandarle fotos en todas partes. Y para mí, pues Madrid se volvió como una metáfora de algo que yo no conozco, de estar en un lugar nuevo por primera vez, estar lejos de casa. Se volvió un poco como una metáfora de eso. Ay, fue muy lindo. Ella es súper linda y tuvimos la oportunidad de escribir una de las canciones de su álbum pasado y fue muy hermoso como que todo el proceso fue una sesión de composición de solo mujeres, entonces pudimos como que conectar mucho por ese lado y creo que es una canción pues un poco sobre dejar una relación ir, pero medio llorando y bailando a la vez, y siento que pues nuestros proyectos, o sea, de Aitana y yo son como muy distintos a nivel musical, entonces fue súper chévere como poder colaborar y obviamente colaborar para ella y para su proyecto, y a mí me encanta componer para otros artistas, ¿sabes? Y agradezco mucho a ella por haberme dado esa oportunidad y por haber creado juntas y nada, espero poder volver a hacerlo pronto. A nivel musical, yo creo que mis referentes son más como la música que crecí escuchando por mis papás. O sea, mis papás son como muy noventeros, entonces son muy 90s kids, ¿sabes? Entonces crecí escuchando como mucho pop rock noventero por ellos y creo que hay como mucho de ese estilo, tanto como estéticamente, pero también musicalmente en mi música, casi que por intuición, porque es lo que crecí escuchando. También por lado de mi papá, por ejemplo, crecí escuchando mucho como pop ochentero, mucho rock británico también. Crecí escuchando también música folclórica venezolana, que aunque yo no haga música folclórica, pues creo que tal vez en mis melodías hay algún tipo de ADN por ahí. También crecí escuchando como a los grandes cantautores de la historia, no sé, tengo como ahí una mezcla de todo. Mira, estar nominada al comienzo de tu carrera para algo así es algo tan, o sea, que supera tanto tu nivel de entendimiento y de expectativa, que para mí fue muy loco. O sea, para mí fue muy loco tener esa exposición en el momento de mi carrera en el que lo tuve, ¿no? Como apenas había sacado un primer EP y ser nominada para algo así, simplemente ser nominada y estar como en una camada de artistas tan chéveres, fue un honor para mí. O sea, yo ya no podía creer, eso superó absolutamente todas las expectativas que yo tenía, de verdad, genuinamente. Y entonces para mí estar ahí ya era un sueño y pues ganar, yo creo que en el momento en el que me tomé esa foto fue como un glitch en la Matrix. O sea, yo no me recuerdo de ese momento porque fue todo como tan surreal. Creo que la palabra surreal fue demasiado surreal para mí. Pero ¿qué te puedo decir? Yo creo que pues el premio de Mejor Nuevo Artista es como un impulso muy bonito al comienzo de tu carrera, y el hecho de que mis colegas pues hayan votado por mí para darme ese premio es muy hermoso y me siento muy honrada también de poder haber formado parte como de esta camada de nuevos artistas que estamos todos empezando nuestras carreras, y creo que es algo que me va a acompañar por siempre, así que lo tomo con demasiado agradecimiento y es un honor para mí. Ay, demasiado. De hecho, creo que uno de los momentos favoritos de mi vida fue ahorita en abril. Hicimos 2 shows aquí en España. No sabía qué iba a pasar porque pues estoy tan lejos de mi casa y para mí tocar aquí siempre ha sido un sueño. Y los shows en Madrid fueron de mis momentos favoritos de mi vida. Y la pasé tan genial que pronto vamos a regresar. A principios del año que viene también vamos a estar haciendo unos shows aquí en más ciudades de España, si Dios quiere, y
vamos a poder regresar a Madrid, a Barcelona y nada, me divertí un montón y no esperé tener como esa acogida tan lejos de casa, entonces solamente lo agradecí muchísimo. De aquí a finales de año vamos a estar sacando más música, más sencillos que formarán parte de este álbum y si Dios quiere el álbum saldrá a comienzos del 2025 y la gira después de eso, así que nada, eso me emociona muchísimo.